Hace unos cuantos días tuve el gusto de aparecer en el podcast de los Profetas del Heraldo. Allí hablamos sobre los resultados recientes del juego competitivo a través de los YCS y esperamos ver de algunos movimientos para la siguiente lista y mucho más. Les recomiendo ampliamente que le echen un vistazo, así como a su demás contenido, como perfiles, revisiones de mercado y mucho más. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerle su revisión al arquetipo de Caos. En el video vamos a revisar todas sus cartas, importancia, razones, ratios, funcionamiento, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, se me habla el recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Esta es una nota que hago de forma regular, pero resulta que el arquetipo de Caos y las cartas que puedo utilizar son tan vastas que es muy importante tener esta nota en mente. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Las cartas de Caos como tal se refieren a tres conjuntos extensos de cartas. Para estas primero tenemos a las cartas Chaos Number, que aparecieron en la serie de Zexal. Estos son monstruos mejorados de las versiones originales Number de los mismos monstruos de Xyz, por lo cual están muy relacionados a los monstruos de Xyz, las versiones mejoradas, cartas Rank Up para poderlos invocar y muchas más. El siguiente conjunto de cartas Caos está alrededor de las cartas de Dark Magician y de Blue Eyes, tanto para poder invocar sus monstruos de ritual o algunos otros monstruos bastante emblemáticos. De estas tenemos cartas como Chaos Max, el Blue Eyes Chaos Max, Dedication Through Light and Darkness para poder estar invocando al Dark Magician of Chaos y muchos más. Y por último tenemos el conjunto de cartas que se basan en aprovechar o en poder estar removiendo monstruos de atributo de luz y o de oscuridad desde el cementerio, y son justamente las que vamos a revisar. Los monstruos de Caos son monstruos de atributo de luz y de oscuridad de tipos múltiples. Se enfocan en remover monstruos de estos mismos atributos para que se puedan estar invocando o que puedan estar activando sus efectos. Una característica en común de muchas de estas cartas es que no pueden ser invocados de forma normal ni tampoco colocados. Por estas simples características hay una impresionante cantidad de cartas que se pueden estar considerando del arquetipo y que en sí muchas de estas acaban siendo excelentes complementos, algunas muy necesarias, pero hay muchísimas otras cartas que aun con el nombre de Caos o que tienen perfecta sinergia con estos no se consideran cartas del arquetipo. Su estilo de juego no está completamente definido, son decks de combo orientados a la invocación de sincro y pueden funcionar tanto como decks de control que pueden dejar campos impresionantes desde el turno 1 para que el oponente no pueda jugar, o incluso desde el turno 2 en adelante el concentrarse en estar poniendo monstruos jefes en campo para poder romper el campo del oponente y llevarse los duelos, por lo cual estos incluso se pueden sentir como decks de beatdown o de OTK. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Ya que son tantas cartas de Caos, las he separado en 4 categorías para revisarlas de forma mucho más práctica. Estas serán las cartas útiles, aquí mencionaremos las cartas más necesarias o que tienen buen potencial, cartas inútiles, las que no han tenido uso, ya no deberían de usar o que para lo que tenemos hoy en día son incluso cartas malas, monstruos de Caos honorarios que comparten nombre, funcionamiento o que están muy relacionados a los mismos, y por último algunos ejemplos rápidos de monstruos que no son Caos, aun cuando se podrían considerar por su relación o uso con estos a lo largo del tiempo. Vamos primero con los monstruos de Caos útiles. Primero tenemos al Core y Shell of Chaos. Las mencionamos en conjunto porque no solo son las piezas que querríamos ver en cada turno no importa qué, sino que tienen prácticamente los mismos efectos con unas pequeñas diferencias. No pueden ser invocados de forma normal o colocados, deben ser invocados de forma especial por efecto de carta. Si esta carta boca arriba fuera a dejar el campo, se remueve en su lugar, y solo podemos usar cada uno de los siguientes efectos de Core o Shell of Chaos una vez por turno. Podemos remover un monstruo de atributo de luz por la parte de Shell o un monstruo de atributo de oscuridad por la parte de Core desde nuestra mano o cementerio como costo. Invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano. Además, no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck por el resto de este turno, excepto monstruos de sincro de luz u oscuridad. Esta restricción estará en muchas de nuestras cartas y obligará a que solo debamos jugar monstruos de estos atributos para aprovechar al máximo su uso o adecuarlos. Por último, si esta carta es invocada de forma especial, podemos invocar uno de nuestros Core o Shell of Chaos removidos. Lo invocamos de forma especial. La idea de Core y Shell of Chaos es que una sirva a la otra para generar extensión y poder llegar a las jugadas rápido. De forma natural, estas implican una jugada de nivel 6. Ella pone algo como Beast, pero dependiendo qué otros monstruos o complementos tengamos, es lo que podríamos alcanzar. Se deben de llevar a 3 copias por máxima consistencia para poder utilizarlos en conjunto. Luego tenemos al Mental Tuner, es un monstruo de nivel 3 Tuner. Podemos activar uno de estos efectos. Removemos hasta un monstruo de luz y un monstruo de atributo de oscuridad desde nuestra mano y o cementerio como costo. Incrementamos o reducimos el nivel de esta carta por exactamente el número de cartas removidas por este efecto hasta el final de este turno. El otro es que seleccionamos hasta 2 de nuestros monstruos removidos, uno de luz y o de oscuridad, y los regresamos al cementerio. Y si lo hacemos, incrementamos o reducimos el nivel de esta carta por el número exacto de cartas removidas por este efecto hasta el final de este turno. Solo podemos usar este efecto de Mental Tuner una vez por turno. Mental Tuner tiene varias funciones: el modificar su nivel, ser un tuner de luz, generar reciclaje y sobre todo poder controlar qué se remueve y cuándo, mucho más considerando que remover es costo, así que incluso si desaparece o no pasa
pasa su efecto, podremos estar usando otros efectos. Mental Tuner es una buena carta para usar con el deck. El problema de este es que dependemos de tener los complementos correctos en mano, cementerio y o removidas para poder obtener jugadas potentes, lo que será muy difícil por aspectos varios como que el deck no tiene buscadores para incrementar la consistencia. Esta no aparece para muchos jugadores, pero si se quisieran basar en el nuevo soporte o lo llevan con algunos complementos como utilizar Ghost Ogeron, Snow Rabbit y o los Punk, podría ser una carta que podría darles buen valor, al menos a una o dos copias. Luego tenemos otra dupla que se utiliza muy en conjunto. Estos son el Black Dragon Collapse Serpent y el White Dragon Wyvern Burster. No pueden ser invocados de forma normal o colocados, deben ser invocados de forma especial desde nuestra mano al remover un monstruo de atributo de luz por la parte de Collapse Serpent o de oscuridad por la parte de Wyvern Burster desde nuestro cementerio. Solo podemos invocar de forma especial a cada uno de estos una vez por turno de esta forma. Si esta carta se envía desde nuestro campo al cementerio, podemos añadir un White Dragon Wyvern Burster si es que la carta enviada fue Collapse Serpent, o un Black Dragon Collapse Serpent si es que la carta enviada era Wyvern Burster desde nuestro deck a nuestra mano. Los clásicos dragones de caos que han visto tanto uso a través de Dragon Link, el poder remover una pieza de cementerio, ser blancos a buscar con cartas como Chaos Space y que se pueden en teoría sustituir a sí mismos, son solo un poco del valor que nos dan. Como mucho de lo que mencionaremos a lo largo del video, dependerá mucho sobre cómo usen el deck. Son sin duda alguna formas increíbles de tener más cuerpos en campo, pero considerando que las jugadas naturales piden monstruos no tuner de oscuridad, entonces Wyvern Burster podría ser una carta incómoda de vez en vez. Están limitados hace un tiempo, así que la decisión es llevarlos o no. Muchos no los llevan por su enfoque a algunas otras cartas o motores. Chaos Grepher, mientras esta carta está boca arriba en el campo, esta también es de atributo de oscuridad. Podemos descartar un monstruo de luz o de oscuridad como costo. Enviamos un monstruo de luz o de oscuridad con un atributo diferente al descartado desde nuestro deck al cementerio, pero por el resto de este turno no podemos invocar monstruos de forma especial con el mismo nombre que el enviado al cementerio por este efecto. Solo podemos usar este efecto de Chaos Grepher una vez por turno. Similar a su versión original, ofrece poder poner dos piezas en cementerio. El servir como un Foolish Burial de los atributos es muy bueno. No obstante, dependemos de tener el atributo correcto en mano para obtener el máximo valor. Si esto sumamos que las invocaciones normales usualmente están pensadas para el Chaos Mirage o la Chaos Witch, entonces le detiene un tanto de su uso. No muchos jugadores lo llevan, pero es de las cartas originales y de las que están pensadas para usarse con los Chaos como tal. Luego tenemos al Chaos Mirage Dragon, es un monstruo tuner. Podemos seleccionar un monstruo removido de luz u oscuridad. Lo invocamos de forma especial a nuestro campo, pero tiene sus efectos negados. Además, por el resto de este turno, no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck, excepto monstruos de sincro de luz o de oscuridad. De esto, lo que invoca es cualquier monstruo de luz y oscuridad, por lo que puede ser cualquier monstruo de extra deck. Puede ser un monstruo del oponente o cualquier recurso que queramos poner en circulación de vuelta, lo que es muy útil. Su restricción es a partir de su uso, por lo que si quieren usar otras cartas de complemento ajenas al funcionamiento de sincros de caos, entonces debe ser antes de esta y otras cartas. Su otro efecto es que si esta carta se envía al cementerio como material de sincro, podemos seleccionar cartas que nuestro oponente controla igual al número de otros monstruos usados para la invocación de sincro. Este es el requerimiento, lo removemos. Solo podemos usar cada efecto de Chaos Mirage Dragon una vez por turno. Este efecto para seleccionar y remover cartas del oponente es fantástico. Fuera de este efecto tendríamos que llegar hasta Angel para interactuar con las cartas del rival, y dependiendo de cuántos materiales adicionales usemos, es cuánto valor obtendríamos. Es una extensión y jugada de poder fantástica, pero carga con muchos problemas. Solo regresa de cartas removidas, por lo que requiere una preparación antes. Usa la invocación normal, lo que no es algo malo en sí, pero su atractivo sería más para ir segundo o para turnos posteriores, restando la importancia. Debido a las pocas cartas caos útiles que tenemos, se ve a 3 copias, pero por concepto o en un futuro no muy lejano, se podría reducir esta a 2 o una copia por esa preparación que se necesita en primer lugar. Chaos Valkyria no puede ser invocada de forma normal o colocada, debe ser invocada de forma especial por efecto de carta. Podemos remover un monstruo de atributo de luz u oscuridad desde nuestro cementerio como costo. Invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano. Si esta carta es removida, podemos enviar un monstruo de atributo de luz u oscuridad desde nuestro deck al cementerio, pero por el resto de este turno no podemos activar cartas o efectos de cartas con el mismo nombre de esa carta. Solo podemos usar cada efecto de Chaos Valkyria una vez por turno. Valkyria es una de las mejores extensiones para poner un cuerpo en campo y controlar las cartas removidas. También su efecto de tipo Foolish Burial es fantástico, similar a lo que hace Grepher. El problema de la carta es que no poder utilizar el efecto del monstruo hasta el siguiente turno la hace una carta muy lenta. Sumado a esto, ahora el deck tiene cartas que hacen lo mismo pero con valor adicional como Core o Shell, que aun con la restricción menor ofrecerían más opciones con jugadas preparadas. No es una carta mala, pero una que necesita soporte correcto para tener relevancia. Si acaso la llevan, una copia sería suficiente. Chaos Witch, podemos tributar esta carta como costo. Invocamos de forma especial 2 Dark Beast Tokens. Si esta carta es removida desde mano cementerio, podemos invocar 2 Light Beast Tokens. Solo podemos usar un efecto de Chaos Witch por turno y solamente una vez ese turno. Además, no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck, excepto monstruos de sincro de luz y de oscuridad el turno que activamos cualquiera de estos efectos. Chaos Witch es increíble en lo que da. Desde campo pone cuerpos de oscuridad y desde cementerio pone cuerpos de luz tuner, lo que prácticamente nos asegura que tendremos los cuerpos adicionales para las jugadas más potentes. El problema de Chaos Witch es que solo se puede usar un efecto por turno y que pone la restricción a todo el turno, a diferencia de Shell o de Core, por lo que para ciertas versiones la harán una carta terrible y para otras el nombre que más quisiéramos ver en los turnos. Es de las mejores cartas de Chaos para acomodar las jugadas. Esta será una que guíe mucho de lo que haga Chaos para el futuro. Se le ve usualmente a 3 copias. El Dark Flare Dragon, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano al remover un monstruo
de atributo de luz y oscuridad desde nuestro cementerio. Una vez por turno podemos enviar un monstruo dragón desde nuestra mano y un monstruo dragón desde nuestro deck al cementerio. Luego seleccionar una carta en cualquier cementerio y removemos ese blanco. Es su suerte de Armageddon Knight para los monstruos tipo dragón. En papel es una carta fantástica para acomodar algunas jugadas, pero en la práctica el deck no tiene recursos claros para aprovechar este efecto, sumado a que por su requerimiento se podrían invocar monstruos significativamente más potentes. No se ha visto su uso en muchísimo tiempo, la mayoría de las listas no la llevan. Chaos Betrayer, si esta carta está en nuestro cementerio podemos remover un monstruo de atributo de luz y un monstruo de atributo de oscuridad desde nuestro cementerio, excepto Chaos Betrayer. Este es costo y requerimiento. Invocamos de forma especial esta carta en modo de defensa, pero lo removemos cuando deja el campo. Si esta carta es invocada de forma especial, podemos seleccionar una carta en el cementerio del oponente. La removemos. Solo podemos usar cada efecto de Chaos Betrayer una vez por turno. Uno de los pocos monstruos de caos que se pueden invocar desde cementerio y por su propio efecto. El castigar el cementerio del oponente daría para que de formato a formato pudiera ser una carta útil, pero similar a Dark Flare también deja mucho que desear cuando lo comparamos con otras cartas que tienen el mismo requerimiento. Esta tampoco se utiliza. Chaos Sorcerer no puede ser invocado de forma normal o colocado. Debe ser primero invocado de forma especial desde nuestra mano al remover un monstruo de atributo de luz y oscuridad desde nuestro cementerio. Una vez por turno podemos seleccionar un monstruo boca arriba en el campo. Removemos ese blanco. Esta carta no puede atacar el turno que activamos este efecto. Monstruo increíblemente popular por su uso en los primeros formatos del juego. Este ilustra de gran forma lo que mencionamos de Dark Flare Dragon y del Chaos Betrayer. Es un pago mucho más alto y directo comparado a sus otros efectos. Chaos Sorcerer sigue siendo una carta fantástica, pero dependerá mucho del formato para que esa remoción rápida valga la pena y no sea mejor alcanzarla con otros efectos como de Mirage Dragon o de Angel. No obstante, no es ni de lejos una carta mala. Si la utilizan, una copia suele ser más que suficiente. El Light Pulsar Dragon podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano al remover un monstruo de atributo de luz y un monstruo de atributo de oscuridad desde nuestro cementerio. También podemos invocarla de forma especial desde nuestro cementerio al enviar un monstruo de atributo de luz y un monstruo de atributo de oscuridad desde nuestra mano al cementerio. Cuando esta carta es enviada desde el campo al cementerio, podemos seleccionar un monstruo de nivel 5 superior dragón de oscuridad de nuestro cementerio. Invocamos de forma especial ese blanco. La forma de invocar esta sea desde mano cementerio es mucho de lo que el deck necesita para poder acomodar las piezas en los lugares necesarios, sea removiéndolas o poniéndolas en cementerio para esto. La forma de extender con un dragón desde cementerio es bastante útil, mucho más cuando se usa en combinación del Dark Flare Dragon para el cual está pensado. No obstante, esta orientación a monstruos tipo dragón hoy en día no es muy útil por los blancos que tenemos disponibles o que siquiera podemos invocar gracias a este efecto. Seguramente en el futuro tendrán mucho más valor y uso, pero para lo que tenemos hoy en día no son cartas que se vean o se quieran utilizar. Para todos los monstruos restantes de main deck comparten la restricción de que no pueden ser invocados de forma normal o colocados. Primero tenemos al Black Luster Soldier en Void of the Beginning. Debe ser primero invocado de forma especial desde la mano al remover un monstruo de atributo de luz y de oscuridad desde nuestro cementerio. Una vez por turno podemos activar uno de estos efectos. Seleccionamos un monstruo en el campo como requerimiento, lo removemos. Esta carta no puede activar el turno que este efecto fue activado, y si esta carta atacando destruye un monstruo del oponente por batalla, puede hacer un segundo ataque de forma consecutiva. Otro de los monstruos más importantes y simbólicos de caos, y que incluso deja casi inútiles otras piezas de caos ya explicadas. El valor de Black Luster Soldier para atacar o remover amenazas es fantástica. Aun si no puede atacar por ese turno, pone mucha presión al rival. Aun con esto, muchas listas deciden no llevarlo por el enfoque a otras cartas de motores ajenos o piezas de main deck, pero este en definitiva es de los mejores monstruos de caos que existen incluso hoy en día. Si se lleva, una copia es más que suficiente. Se puede buscar con Chaos Space, del cual hablaremos mucho más tarde. Chaos Daedalus debe ser primero invocado de forma especial desde nuestra mano al remover un monstruo de atributo de luz y de oscuridad desde nuestro cementerio. Mientras una magia de campo esté boca arriba en el campo, nuestro oponente no puede seleccionar monstruos de luz u oscuridad que controlamos con efectos de cartas. Podemos seleccionar cartas en el campo hasta el número de cartas de campo boca arriba en el campo. Este es el requerimiento. Las removemos. Solo podemos usar este efecto de Chaos Daedalus una vez por turno. Daedalus es un monstruo jefe alternativo que aprovecha de gran forma la presencia de campos. Incluso con el temático o con un formato en que los mejores decks estén obligados a usarlos, podría ser una forma efectiva de poner presión y deshacernos de cartas del oponente. Sus problemas son que dependemos del campo y un tanto de ir segundos para que sea una carta más útil, por lo que depende mucho del rival o se usa en un campo en primer lugar para poder usarla. La mayoría de las listas no la llevan. El Chaos Dragon Levianir debe ser primero invocado de forma especial desde nuestra mano al remover 3 monstruos de atributo de luz y o de oscuridad desde nuestro cementerio. Cuando es invocado de esta forma podemos activar este efecto. Aplicamos el siguiente efecto basado en él o los atributos de los monstruos removidos para su invocación especial. Además, esta carta no puede atacar por el resto de este turno. Si fueron solo monstruos de luz, invocamos un monstruo de forma especial desde nuestro cementerio en modo de defensa. Si fueron solo de oscuridad, revolvemos una carta de forma aleatoria desde la mano del oponente de vuelta al deck. O si fueron ambos, destruimos hasta 2 cartas en campo. Solo podemos usar este efecto del Chaos Dragon Levianir una vez por turno. Levianir tiene 3 efectos muy útiles que ayudan a la versatilidad del deck. El requerimiento de 3 monstruos se puede ver muy alto, pero dependiendo qué otras cartas tengamos en cementerio o complementos, esto podría convertirse en ventaja pura. Es uno de los mejores y más importantes monstruos jefes del deck, mucho más considerando que tiene buenos efectos para ir primero o segundo. Similar a lo que diremos de muchas de sus cartas más potentes, pero de monstruos que sin preparación no tienen mayor uso, usualmente se les ve una copia. Luego tenemos al Chaos Emperor Dragon en Void of the End. Debe ser invocado de forma especial desde nuestra mano al remover un monstruo de atributo de luz y uno de oscuridad desde nuestro cementerio. Una vez por turno podemos pagar 1000 puntos de vida como costo. Enviamos tantas cartas como sea posible desde las manos de ambos jugadores y desde el campo al cementerio. Luego hacemos 300 de daño al oponente por
por cada carta enviada al cementerio del oponente por este efecto. No podemos activar otras cartas o efectos durante el turno que activamos el efecto de esta carta. Posiblemente una de las cartas más infames del juego y también con el peor efecto a través de una errata. Muchos jugadores al día de hoy temen a las victorias a través del efecto del Chaos Emperor Dragon, pero con su errata solo lo hacen un monstruo de vainilla para poner en campo y uno que en contadas ocasiones podría darnos la victoria con este efecto. Por lo mismo es una carta que no se utiliza. Su versión actualizada es el Chaos Emperor de Dragon of Armageddon. Es un monstruo de péndulo. Su efecto como escala es que podemos pagar 1000 puntos de vida, luego seleccionar uno de nuestros monstruos dragones removidos. Esto es costo de requerimiento. Destruimos esta carta y si lo hacemos añadimos ese monstruo a nuestra mano. Solo podemos usar este efecto del Chaos Emperor de Dragon of Armageddon una vez por turno. Su efecto como monstruo, de nuevo, no puede ser invocado de forma normal o colocado, debe ser invocado de forma especial desde nuestra mano o el extra deck al remover un monstruo de atributo de luz y oscuridad desde nuestro cementerio. Solo podemos invocar de forma especial al Chaos Emperor de Dragon of Armageddon una vez por turno de esta forma. Una vez por turno podemos pagar la mitad de nuestros puntos de vida como costo. Enviamos tantas cartas como sea posible que controlamos al cementerio, excepto desde la zona de monstruo extra. Y si lo hacemos, enviamos cartas que el oponente controla al cementerio, igual al número de nuestras cartas que enviamos al cementerio. Luego hacemos 300 de daño al oponente por cada carta enviada a su cementerio por el efecto de esta carta. Si esta carta boca arriba, invocada de forma especial, deja el campo, la ponemos en el fondo del deck. Versión actual del efecto original del Chaos Emperor Dragon, usado de forma regular para poder recuperar un monstruo dragón desde las cartas removidas y tenerlo en mano, así como la opción de que podamos todavía usarlo como un cuerpo adicional. Este ha tenido su brillo en versiones de Dragon Link, pero nunca para hacer alguna diferencia, aunque sí tiene un potencial bastante alto para el futuro y cuando tengamos mejores complementos. Su problema, similar a otras cartas como Dark Flare, es que está orientado a monstruos tipo dragón, los cuales el deck no tiene en este punto, por ello no se ve mucho su uso. Chaos Nephthys debe ser invocado de forma especial por su propio efecto. Si una o varias cartas en el campo son destruidas por efecto de carta, podemos remover un monstruo de atributo de luz y de oscuridad desde nuestro cementerio, excepto Chaos Nephthys. Invocamos de forma especial esta carta desde el cementerio, si es que estaba allí cuando la carta fue removida, o desde la mano, incluso si no. Solo podemos usar este efecto de Chaos Nephthys una vez por turno. Si esta carta es invocada de forma especial, podemos seleccionar una carta que nuestro oponente controla y dos en su cementerio. La removemos. Monstruo que sorpresivamente es de las pocas formas que tiene el deck para jugar o hacer algo en el turno del oponente. Si bien está condicionado a destrucción por efecto, permitiría poner en movimiento muchos recursos nuestros e incluso castigar cartas del rival. El problema de la carta es que dependemos demasiado del rival y que haga los requerimientos específicos para activar su efecto. Esto es tanto de nuestro cementerio así como de las cartas en campo y cementerio. Por ello no se utiliza. No obstante, tiene un potencial alto para ser una carta útil en el futuro con mucho más soporte, pero al día de hoy tampoco se ve. The Chaos Creator debe ser primero invocado de forma especial desde nuestra mano al remover un monstruo de atributo de luz y de oscuridad desde nuestro cementerio. Si controlamos esta carta que fue invocada de forma especial desde nuestra mano, podemos seleccionar 3 monstruos removidos con nombres diferentes. Este es el requerimiento. Invocamos de forma especial uno de ellos y ponemos el resto en el fondo del deck en cualquier orden. Solo podemos usar este efecto de Chaos Creator una vez por turno. Monstruo para generar reciclaje o extensiones. Le ayuda mucho que puede incluso seleccionar monstruos del oponente para usarlos en su contra. Es una gran opción de utilidad y de los mejores monstruos que tenemos, quitando los más agresivos como el Envoy of the Beginning o Levianir, aunque por sus estadísticas se siente más como un apoyo que una carta que queremos poner lo antes posible en campo para poder comenzar a jugar. Si lo llevan, una copia es más que suficiente. Para el extra deck, el enfoque del deck es a monstruos de sincro y tienen incluso a Chaos en su nombre. Para estos primero tenemos a Chaos Beast, es un monstruo de oscuridad de nivel 6 y pide un monstruo tuner de luz y uno más monstruos no tuners de oscuridad. Si una o varias cartas fueron removidas este turno, esta carta gana 1000 puntos de ataque, lo que lo puede hacer una amenaza rápida en campo sin llegar a ser espectacular, pero sí útil. Y es casi un hecho que tendrá este aumento, sumado a ser un efecto continuo, por lo que sea que lo hizo el rival o nosotros, tendrá este aumento de poder. Solo podemos usar cada uno de los siguientes efectos de Chaos Beast una vez por turno. Podemos seleccionar uno de nuestros monstruos removidos de atributo de luz o de oscuridad. Este es el requerimiento, lo añadimos a nuestra mano. Esto aplica para cualquier monstruo, así que sea que con combos varios removimos algo y lo buscamos de forma indirecta o mucho más seguido como una forma de recuperar recursos para el siguiente turno, esto sirve mucho. Y por último, durante nuestra main phase, excepto el turno que esta carta fue enviada al cementerio, podemos remover un monstruo de atributo de luz y de oscuridad desde nuestra mano y o cementerio, excepto esta carta. Este es costo de requerimiento. Invocamos de forma especial esta carta desde nuestro cementerio. Esta forma de volver al campo tiene sinergia con sus dos primeros efectos, pero más importante aún, nos da ese control de poder remover cartas con efectos desde cementerio, lo que es increíblemente importante. Chaos Beast no es un monstruo jefe ni de lejos, pero sí un monstruo que queremos poner rápido en circulación por las opciones que nos puede dar. Se ve su uso entre 1 y 2 copias. El Chaos King Arc Fiend es un monstruo de oscuridad de nivel 7, pide un monstruo tuner Fiend y uno más no tuners cualquiera. Cuando esta carta declara un ataque, podemos intercambiar el ataque y defensa actual de todos los monstruos que el oponente controla hasta el final de la fase de batalla. Carta interesante para el momento de su creación para poder hacer más vulnerables los monstruos que presenta el rival. Hoy en día podría resolvernos algunas cuestiones, pero incluso sus requerimientos la hacen una carta demasiado específica. Esta tampoco se utiliza. El Chaos Arc Fiend es un monstruo de oscuridad de nivel 8 y pide un tuner de luz y uno más no tuners de oscuridad. Si una o varias cartas fueron removidas este turno, esta carta gana 2000 puntos de ataque, lo que lo vuelve el monstruo jefe principal de la estrategia, sobre todo para la fase de batalla. Esta carta puede atacar todos los monstruos que el oponente controla una vez a cada uno. Además, removemos cualquier monstruo destruido por batalla con este monstruo. Esto lo convierte en una suerte ultimate con Doctor Tyranno para el deck y que incluso los remueve, dando lugar
dará las posibilidades de hacer versiones para ir segundo y usar esta carta para resolver cualquier campo rápidamente. Si esta carta en control de su dueño deja el campo por una carta del oponente, podemos invocar de forma especial un monstruo de Synchro Chaos desde nuestro extra deck, excepto Chaos Arcfiend. Solo podemos usar este efecto de Chaos Arcfiend una vez por turno, y este efecto es el que permite poder usarlo de forma mucho más holgada, sea que queremos su increíble efecto para la fase de batalla o que incluso es una forma de poder invocar monstruos más complejos a través de este y en el proceso obligar al rival a responder. Es lo que le hacen una carta tan buena. Su único problema es que es un monstruo estático en el turno del oponente o que brilla mucho más cuando se está yendo segundo, pero sigue siendo una carta fundamental. Se ve su uso entre 1 y 2 copias. Luego tenemos a la Chaos Goddess. Es un monstruo de atributo de luz de nivel 8. Pide un monstruo tuner de luz y 2 o más monstruos no tuners de atributo de oscuridad. Una vez por turno podemos enviar un monstruo de atributo de luz desde nuestra mano al cementerio. Luego seleccionar un monstruo de nivel 5 superior de oscuridad en nuestro cementerio. Este es costo y requerimiento. Lo invocamos de forma especial a ese monstruo, pero no puede ser usado como material de sincro. De las primeras cartas de caos con un efecto para invocar monstruos mucho más útiles. El enorme problema de la carta que carga, incluso hoy en día, es que es difícil ponerle en campo por el uso de 3 monstruos, que gracias a cartas como Witch esto se hace más rápido, pero que sigue existiendo esto. La forma más eficiente de ponerle en circulación es por el efecto recién explicado de Arcfiend. No es una carta mala para utilizar, pero dependerá mucho del espacio de su extra deck. Si la utilizan, una copia es más que suficiente. Luego tenemos la carta que hace todo por el deck, es el Chaos Ruler de Chaotic Magical Dragon. Es un monstruo de sincro genérico de nivel 8 de oscuridad. Si esta carta es invocada por sincro, podemos excavar las 5 cartas en el tope de nuestro deck, y si lo hacemos, podemos añadir un monstruo excavado de atributo de luz o de oscuridad a nuestra mano. Además, enviamos las cartas restantes al cementerio. Podemos remover un monstruo de atributo de luz y de oscuridad desde nuestra mano y o cementerio, excepto esta carta. Este es costo. Invocamos de forma especial esta carta desde el cementerio, pero se remueve cuando deja el campo. Solo podemos usar cada efecto del Chaos Ruler de Chaotic Magical Dragon una vez por turno. Monstruo prohibido para nosotros TCG y que es el núcleo de cómo funciona el deck. Esta carta lo hace todo. Es genérica, por lo cual podemos usar motores varios para ir por él, genera una búsqueda indirecta y llena el cementerio de cartas para poder remover o activar efectos, y estando en cementerio nos ayuda a remover piezas desde allí para generar una extensión, y con efectos varios como de Mirage o de Beast, se podría reutilizar una y otra vez. Este es lo que marca la diferencia del deck para nosotros TCG y que tristemente no tenemos. Se debe siempre de utilizar, pero estando prohibido, solo podemos desear el uso de este para nosotros y esperar a que el soporte en el futuro pueda arreglar la ausencia de este. El último monstruo del extra deck es el Chaos Angel. Es un monstruo de oscuridad de nivel 10. Pide un tuner cualquiera y uno más no tuners de atributo de luz o de oscuridad. Para la invocación de sincro de esta carta podemos tratar un monstruo de luz o de oscuridad que controlamos como un tuner, lo que le hace una de las cartas más genéricas que hemos tenido en años. Provoca que con cumplir los requisitos de atributos podamos usarlo. Si esta carta es invocada de forma especial, podemos seleccionar una carta en el campo, la removemos. Esto no es una vez por turno, así que sea que ponen varias en circulación o encuentran la forma de invocarla una y otra vez, podrán obtener esta remoción tan importante. Esta carta gana estos efectos basados en los atributos originales de los materiales usados para su invocación de sincro. Si se usa un monstruo de luz, monstruos de sincro que controlamos no son afectados por efectos activados de monstruos del oponente. Si fue monstruos de oscuridad, nuestros monstruos no pueden ser destruidos por batalla. Estos efectos se aplican para todos, sean o no monstruos de sincro o de caos. Para el caso de utilizar materiales de oscuridad, esto podría generar amenazas permanentes que deberán usar efectos para poderlos quitar de campo. Y por la parte del atributo de luz y la protección a los monstruos de sincro, si bien esta sí solamente cubre a los monstruos de sincro, protegerlos de efectos de monstruos les da mucho valor. Chaos Angel es la pieza que necesitaba el deck para poder romper o provocar los campos. Sea que lo invocamos de forma correcta para sus inmunidades o que lo traemos con Arcfiend, es solo un poco de lo que nos permitiría. Usualmente vemos uso a 2 copias por cuánto valor da. Es muy importante recordar cuáles fueron sus materiales para poder aplicar bien su efecto. Para sus magias tenemos Chaos Grid. Solo podemos activar esta carta si 4 más de nuestras cartas están actualmente removidas y no hay cartas en nuestro cementerio. Este es el requerimiento. Robamos 2 cartas desde nuestro deck. Carta tipo Pot of Grid que por cuánto podemos remover de cementerio sería una opción interesante, aunque no se podría utilizar más de una copia de esta debido a que esta misma la bloquearía, aunque no tiene la restricción de una vez por turno. Si su control de magias y trampas es muy bajo y con algunas que puedan controlar el Strategy como Secas Light o Chaos Space, esta podría llegar a ser una carta interesante pero que depende de una construcción o preparación previa. Esta tampoco se utiliza. Chaos Space, enviamos un monstruo de luz o de oscuridad desde nuestra mano al cementerio como costo. Añadimos un monstruo de luz o de oscuridad que no pueda ser invocado de forma normal o colocado desde nuestro deck a nuestra mano con un nivel desde 4 a 8 con un atributo diferente al monstruo enviado. Esta es su carta buscadora más importante. Genera cementerio y nos busca piezas muy importantes. Incluso la flexibilidad de niveles de 4 a 8 le permite o ir por algo directo como Shell of Chaos o un monstruo jefe más importante como Boy of the Beginning o el Chaos Dragon Livianir. Podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Luego seleccionamos uno de nuestros monstruos de luz o de oscuridad removidos que no puedan ser invocados de forma normal o colocados. Ponemos ese monstruo en el fondo del deck. Luego robamos una carta. Solo podemos usar cada efecto de Chaos Space una vez por turno. Este segundo efecto de reciclaje y robo le permite usar menos copias de algunas cartas e incluso limpiar el cementerio en caso de que quisieran usar alguna carta como la ya mencionada Chaos Grid. Es de su soporte más importante y una carta que queremos usar y resolver cada turno. No obstante, debemos de tener blancos válidos en el deck en todo momento para usar y activar esta, lo que parece en papel muy simple y obvio, pero dependiendo de los motores o complementos, esto podría ser una tarea un tanto más compleja. Esta siempre se lleva 3 copias. Las últimas magias todavía no las tenemos para nosotros
TCG. Estas son Duality, tributamos un monstruo de atributo del uso de oscuridad como costo. Invocamos de forma especial un monstruo de atributo del uso de oscuridad con el mismo tipo original y nivel, pero con un atributo original diferente desde nuestra mano o extra deck. Esto permitiría poner ciertas piezas en cementerio o poner monstruos de extra deck mucho antes en el campo. Durante nuestra main phase podemos remover esta carta desde nuestro cementerio, luego seleccionar un monstruo de atributo de luz y un monstruo de atributo de oscuridad de nuestro cementerio. Este es costo de requerimiento. Revolvemos ambos de vuelta al deck y luego robamos una carta. Solo podemos usar cada efecto de Duality una vez por turno. Duality es una carta con potencial a futuro. En este momento no tenemos formas de aprovecharla por no tener cartas temáticas que pudieran acortar los caminos o aprovechar esto, pero con soporte en el futuro y con efectos de reciclaje como el segundo, la hacen una excelente opción. La otra carta es la Shadow's Light. Seleccionamos un monstruo de oscuridad que controlamos como requerimiento. Invocamos de forma especial un monstruo de atributo de luz con el mismo tipo y nivel original desde nuestro deck o extra deck. Podemos remover esta carta desde nuestro cementerio como costo. Durante nuestra main phase este turno podemos invocar de forma normal un monstruo de atributo de luz u oscuridad de forma adicional a la invocación normal del turno. Solo podemos ganar este efecto una vez por turno y solo podemos usar cada efecto de Shadow's Light una vez por turno. No podemos conducir nuestra fase de batalla el turno que activamos cualquier efecto de esta carta. Efectos útiles para poner más cuerpos en campo, idealmente para las jugadas de sincro o para poder tener incluso una invocación normal adicional, que si bien algunas cartas como Shell o Core of Chaos no podrían aprovechar, algunas otras como Chaos Greffer sí lo harían y las harían cartas más importantes. Ambas cartas tienen que obtener complementos de main o extra deck para utilizarse, pero es mucho potencial que tiene el deck para el futuro. Para las cartas de trampa primero tenemos Chaos Phantasm. Seleccionamos uno de nuestros monstruos tuner de luz removidos y uno de nuestros monstruos de oscuridad de nivel 8 o menor no tuner que también está removido. Regresamos ambos al cementerio. Luego invocamos de forma especial un monstruo de sincro de luz o de oscuridad desde nuestro extra deck cuyo nivel se iguala al total de niveles de los monstruos regresados. Trampa por invocar de forma especial un sincro regresando materiales desde las removidas al cementerio, lo que genera reciclaje e incluso puede poner monstruos muy útiles como Angel. El problema de esta es que el deck no tiene formas de buscar magias o trampas temáticas, así que para usarla habría que usar múltiples, tener formas de buscarla o, de ser el caso, ir primero y tener los requerimientos ya mencionados removidos. Si la llegan a utilizar, 1 o 2 copias serían lo ideal para usarla. De otra forma, esta carta no tiene valor. Por último tenemos Eternal Chaos. Seleccionamos un monstruo boca arriba que nuestro oponente controla como requerimiento. Enviamos un monstruo de luz y oscuridad desde nuestro deck al cementerio, cuyos ataques combinados sean iguales o menores al de ese monstruo. Además, por el resto de este turno, después de que esta carta resuelve, solo podemos activar un efecto de monstruo en cementerio. Solo podemos activar un Eternal Chaos por turno. Doble Foolish Burial para los atributos de caos que depende del oponente. El solo activar un efecto de monstruo en cementerio es algo menor considerando que prepararía el uso de algo como Chaos Neptis, pero que en sí es más como preparar la jugada para el siguiente turno. Esta tampoco se utiliza. La lógica mayor es que es una carta de trampa y es difícil de usarla dependiendo tanto del rival. Para las cartas caos que son inútiles o que dependen demasiado de soporte que pudiera ser lanzado a futuro, primero tenemos Chaos Necromancer. El ataque de esta carta es el número de cartas de monstruo en nuestro cementerio por 500, lo que no tiene mucho sentido considerando que incluso el deck busca remover cartas en lugar de generar cementerio. Witch Doctor of Chaos, su efecto de volteo es que seleccionamos una carta de monstruo en nuestro cementerio o del oponente y lo removemos. Es una suerte de Didicro muy lento. El Chaos Master es un tuner. Cuando esta carta destruye un monstruo del oponente por batalla y lo envía al cementerio, podemos invocar de forma especial un monstruo de nivel 5 superior con 1600 puntos de ataque o menos desde nuestro deck. Carta pensada para una extensión útil, pero que requerir de la fase de batalla y tener tan poco ataque haría casi imposible que este efecto pudiera pasar. Chaos Rider Gustav es un monstruo de atributo de viento. Una vez por turno podemos remover hasta 2 magias desde nuestro cementerio. Esta carta gana 300 puntos de ataque por cada carta removida hasta el final de nuestro siguiente turno. Carta que no tiene incluso mucho uso debido a que el deck no lleva muchas cartas de magia o al menos no temáticas. El Sphere of Chaos, mientras esta carta está boca arriba en el campo, su atributo también es tratado como de luz. Una vez por turno esta carta no puede ser destruida por batalla y cuando esta carta es invocada por tributo podemos añadir un monstruo de nivel 3 desde nuestro deck a la mano. Es un buscador interesante para el deck, pero que depende de usar la invocación normal, que si bien nos usa, la búsqueda es reducida en lo que nos puede dar. Para las magias Chaos End solo podemos activar esta carta si hay 7 o más cartas actualmente removidas. Destruimos todos los monstruos en el campo. Requerimiento simple de lograr gracias al funcionamiento del deck. Me cuentan las cartas del oponente, por lo que yendo a segundos no sería una mala carta, pero ya que requiere cierta preparación y solo destruye monstruos es del por qué nos usa. Chaos Seed, si controlamos tanto monstruos de atributo de luz y oscuridad, podemos seleccionar uno de nuestros monstruos removidos de luz u oscuridad de tipo Warrior. Ese es el requerimiento. Lo añadimos a nuestra mano. Solo podemos activar un Chaos Seed por turno. Carta pensada para reciclar al Envoy of the Beginning, y que si se obtuviera a futuro uno o varios monstruos Warrior útiles podría tener mayor valor. Para su juego actual solo es una carta que podría coincidir de reciclar algo, pero que es demasiado específica y que podrían tener más valor directo con algo como el Chaos Creator. Esta tampoco se utiliza. La última es Primal Seed. Si Black Luster Soldier Envoy of the Beginning o Chaos Emperor Dragon Envoy of the End están en el campo, seleccionamos 2 de nuestras cartas removidas. Añadimos ambos blancos a nuestra mano. Increíble carta de reciclaje que depende de los nombres de ese tiempo de la estrategia de Chaos. Podría ser una carta útil considerando cómo ambos monstruos se pueden jugar con Chaos Space, pero que dependeremos de tener el nombre necesario y 2 cartas para recuperar. Por lo mismo tampoco se usa. Para las trampas tenemos Chaos Burst. Cuando nuestro oponente declara un ataque tributamos un monstruo, luego seleccionamos el monstruo atacante, destruimos ese blanco y luego le hacemos 1000 puntos de daño al oponente. Carta creada en un punto en que la fase de batalla era la mejor forma de resolver los juegos. Hoy en día
día, lo más valioso es el daño para las reglas de tiempo. No se usó y tampoco se utilizará. Y por último de counter tenemos la Chaos Trap Hole. Cuando uno o varios monstruos de atributo de luz o de oscuridad fueran a ser invocados, pagamos 2000 puntos de vida. Este es costo de requerimiento. Negamos la invocación de todos los monstruos de atributo de luz y de oscuridad, y si lo hacemos, los removemos. Carta que incluso se siente como un anti-caos, y que al ser counter no tiene formas de buscarse o usarse en este punto, sobre todo porque requiere que el oponente esté utilizando estas cartas. Para la siguiente sección son las cartas de caos honorarias. Estas cumplen con una de las siguientes lógicas: tienen muy buena sinergia, están consideradas como cartas caos por su clasificación original y cumplen con al menos una característica entre tener un efecto de carta caos, requerimiento de carta caos o tener caos en el nombre, y que pudieran tener una relación y o uso en el deck. Para estas primero tenemos a la Morphing Jar número 2. Es un monstruo de atributo de tierra. Su efecto de volteo es que revolvemos todos los monstruos en el campo de vuelta al deck. Luego cada jugador excava cartas desde el tope de su deck hasta que hayan excavado el mismo número de monstruos que revolvieron de vuelta al main deck. Se invocan de forma especial todos los monstruos de nivel 4 o inferior en modo de defensa boca abajo. Además, las cartas restantes se envían al cementerio. Carta clásica para el juego y que está clasificada originalmente como una carta caos. Esta no debería ni siquiera ser jugada por su atributo ni su nivel, pero queda marcada por la clasificación. El Dwarf Star Dragon Planeteer. Una vez por turno durante la fase de batalla, si esta carta fue invocada de forma normal este turno, podemos añadir un monstruo de nivel 7 de atributo de luz o de oscuridad desde nuestro deck a nuestra mano. Es un buscador de monstruos de caos de nivel 7 que podría llegar a tener uso en el futuro, aunque depender de la fase de batalla y la invocación normal le quitan mucho. Eclipse Wyvern. Si esta carta es enviada al cementerio, podemos remover un monstruo de nivel 7 o superior de atributo de luz o de oscuridad de tipo dragón desde nuestro deck. Si esta carta es removida desde nuestro cementerio, podemos añadir el monstruo removido por este efecto a nuestra mano. Carta prohibida hace mucho tiempo por la facilidad de acomodar y recuperar ciertas cartas. No tiene sinergia perfecta con caos por el tipo, pero que sí puede causar muchos estragos como un motor. Para el Envoy of Chaos de su segundo efecto es que una vez por turno durante la fase final, si esta carta está en nuestro cementerio, podemos remover un monstruo de atributo de luz y de oscuridad desde nuestro cementerio para recuperarla. Podría ser una forma de controlar un poco sobre cómo se remueven las cartas, aunque es lenta y se orienta más al uso del Black Luster Soldier de ritual. Gaia de Midnight Sun y Polar Knight comparten los mismos efectos pero con atributos contrarios. Midnight Sun permite tributar otro monstruo de luz para buscar un monstruo warrior de nivel 4 de oscuridad del deck a la mano y luego enviar una carta de la mano al cementerio. Polar Knight hace lo mismo, pero tributamos un monstruo de oscuridad y buscamos el mismo tipo de monstruo pero de atributo de luz. El segundo efecto es que podemos remover un monstruo de atributo de luz por la parte de Polar Knight para seleccionar un monstruo en campo y que gane 500 puntos de ataque hasta el final del turno del oponente, mientras que por la parte del Midnight Sun es para reducir el ataque por 500 puntos. Estarían muy orientadas a cartas Warrior que pudieran aparecer para el futuro o aprovechar algo como el Chaos Greffer. Phantom of Chaos. Nuestro oponente no toma daño de batalla de ataques envolviendo esta carta. Una vez por turno podemos seleccionar un monstruo de efecto en nuestro cementerio. Removemos ese blanco y si lo hacemos hasta la fase final, el nombre de esta carta y el ataque original se vuelven el nombre original y el ataque de ese monstruo, y sustituimos este efecto con los efectos originales de ese monstruo. Carta que comparte el nombre Chaos de poder copiar los efectos del monstruo en cuestión. Podría funcionar como copias adicionales de algún efecto útil como de Chaos Witch. El Chaos Command Magician. Negamos los efectos de cualquier monstruo que seleccione esta carta. Carta que aparece aquí por su nombre Chaos, útil para el tiempo de su creación pero que hoy en día es absolutamente inviable. El Light Ray Sorcerer no puede ser invocado de forma normal o colocado. Debe ser invocado de forma especial desde nuestra mano mientras tenemos 3 o más de nuestros monstruos de atributo de luz que están removidos, y no puede ser invocado de forma especial de otra forma. Una vez por turno podemos seleccionar un monstruo nuestro removido de atributo de luz y un monstruo boca arriba en el campo. Revolvemos el primer blanco de vuelta al deck y si lo hacemos, removemos el segundo blanco. Esta carta no puede atacar el turno que activamos este efecto. Contraparte del Chaos Sorcerer, mucho más orientado al atributo de luz pero que puede dar reciclaje y remoción. Mucho del problema de la carta es la ausencia de monstruos de estos atributos en el mismo deck. Chaos Hunter. Cuando nuestro oponente invoca de forma especial un monstruo, excepto durante el Damage Step, podemos descartar una carta. Este es costo y requerimiento. Invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano. Nuestro oponente no puede remover cartas. Carta que aparece por el nombre Chaos y que, similar a otras que diremos, es más como el counter al funcionamiento de este deck. El Black Luster Soldier Envoy of the Evening Twilight no puede ser invocado de forma normal o colocado. Debe ser invocado de forma normal desde nuestra mano al remover todos los monstruos de atributo de luz y de oscuridad desde nuestro cementerio, mientras tenemos un número igual de cada uno de estos en nuestro cementerio. Mientras esta carta está boca arriba en el campo, también es de atributo de luz. Cuando esta carta es invocada de forma especial, podemos activar el efecto apropiado basado en los atributos de los monstruos que removimos para su invocación especial. No podemos conducir nuestra fase de batalla el turno que activamos este efecto. Si fueron monstruos de luz, seleccionamos un monstruo en el campo y lo removemos. Si fueron de oscuridad, removemos una carta de la mano del oponente boca abajo hasta la fase final del oponente. Carta con requerimientos Chaos y que fueron versiones alternativas al Envoy of the Beginning. El valor de esta sería remover todo de cementerio en la posibilidad de poder obtener muchos efectos, aunque la preparación para esto es bastante compleja. El Black Luster Soldier Sacred Soldier. Cuando esta carta es invocada de forma normal especial, podemos seleccionar uno de nuestros monstruos removidos de luz o de oscuridad y una carta que el oponente controla. Regresamos esa carta removida al cementerio y si lo hacemos, removemos esa carta que el oponente controla. Solo podemos usar este efecto de Black Luster Soldier Sacred Soldier una vez por turno. Cuando esta carta destruye un monstruo del oponente por batalla, podemos seleccionar un monstruo de nivel 7 o inferior Warrior en nuestro cementerio. Este es el requerimiento. Lo añadimos a nuestra mano. Misma lógica que lo mencionado con el Envoy of Chaos. Está mucho más orientado a Black Luster Soldier de ritual que a lo Chaos, pero tiene efectos que podrían ayudar. Por último, Thunderdragon
Dragon Duo no puede ser invocada de forma normal o colocada. Debe ser primero invocada de forma especial desde nuestra mano al remover un monstruo atributo de luz y de oscuridad desde nuestro cementerio. Una vez por turno, si un efecto de monstruo es activado en la mano, esta carta gana 300 puntos de ataque hasta el final de este turno. Cuando esta carta destruye un monstruo del oponente por batalla, podemos remover una carta desde nuestro cementerio. Este es costo de requerimiento. Añadimos un monstruo tipo Thunder desde nuestro deck a nuestra mano. Una vez por turno, durante la fase final del oponente, podemos seleccionar una de nuestras cartas removidas. La ponemos en el tope o el fondo de nuestro deck. Un monstruo que puede dar reciclaje, búsquedas y tiene un buen ataque. El tipo incluso se puede aprovechar de forma natural con Chaos Creator o con su propio deck hogar que tiene muy buena sinergia con el deck. Para el extra deck, similar a lo dicho con Morphing Jar, Camion Wizard es un monstruo que es considerado caos a pesar de la ausencia de efectos de este. Para las magias y siguiendo con esta lógica, tenemos al Yellow Luster Shield. Incrementamos la defensa de todos los monstruos en nuestro lado del campo por 300 puntos. No hay mucho que decir de por qué es obsoleta. Chaos Zone es una magia de campo. Cada vez que uno o varios monstruos son removidos, ponemos un Chaos Counter en esta carta por cada uno de esos monstruos. Una vez por turno podemos remover 4 más Chaos Counters desde nuestro campo. Luego seleccionamos un monstruo removido con un nivel igual al número removido. Invocamos de forma especial ese blanco, lo que puede ser una forma interesante de poder dar una extensión, aunque el orientarse solamente en monstruos de nivel 4 superior te detiene mucho del valor que podría darnos. Y cuando esta carta en el campo es enviada al cementerio por un efecto de carta del oponente, podemos añadir un monstruo de atributo de luz o de oscuridad desde nuestro deck a nuestra mano, cuyo nivel sea igual o menor al número de Chaos Counters que tenía esta carta, y la búsqueda que nos da también será valiosa, pero dependerá de en qué momento se utilizó. Para las trampas solamente tenemos Dragon's Rebirth. Seleccionamos un monstruo tipo dragón que controlamos como requerimiento, removemos ese blanco, y si lo hacemos, invocamos de forma especial un monstruo tipo dragón desde nuestra mano cementerio. Esta también está clasificada como una carta caos, aunque no tiene sinergia de atributos, nombre ni mucho más. Las cartas Sky Scourge se pueden considerar como cartas caos por atributos y requerimientos de invocación, aunque son específicamente para monstruos Light Fairy o Dark Fiend. El deck menciona en algunas de sus cartas temáticas como Chaos King Arfkin, pero no de forma consistente, o sus cartas a las cuales tienen acceso hoy en día no proponen su juego. Aún así las mencionaremos rápidamente. El Sky Scourge Seed Hells no puede ser invocado de forma especial. Si esta carta es invocada por tributo al tributar uno de los siguientes monstruos desde el campo, aplicamos el siguiente efecto. Si fue un Light Fairy, añadimos un monstruo Light Fairy o un Dark Fiend desde nuestro deck a nuestra mano, y si fue un monstruo Dark Fiend, enviamos un monstruo Light Fairy y o un Dark Fiend desde nuestro deck al cementerio. Acaba funcionando como un buscador o un Foolish Burial dependiendo de qué fue lo que utilizamos para su invocación de tributo. Sky Scourge Invisible. Esta carta no puede ser invocada de forma especial. Si invocamos por tributo esta carta al tributar uno de los siguientes monstruos, esta carta gana el efecto apropiado. Para monstruos Light Fairy, negamos los efectos de todas las cartas de magia, y para monstruos Dark Fiend, negamos los efectos de todas las trampas. Monstruo tipo Floodgate para formatos y decks que podría tener mucho valor. El Sky Scourge and Rise. Esta carta no puede ser invocada de forma normal o colocada. Esta carta no puede ser invocada de forma especial excepto al remover 3 monstruos Light Fairy y un monstruo Dark Fiend de nuestro cementerio. Una vez por turno podemos remover un monstruo boca arriba en el campo. Si activamos este efecto, esta carta no puede atacar este turno. Efecto tipo Chaos Sorcerer que deja mucho que desear. Y por último, el Sky Scourge Norleras, que esta carta no puede ser invocada de forma normal o colocada. Esta carta no puede ser invocada de forma especial excepto al remover un monstruo Light Fairy y 3 monstruos Dark Fiend en nuestro cementerio. Podemos pagar 1000 puntos de vida para enviar todas las cartas en los campos y manos de ambos jugadores al cementerio y luego robamos una carta. Carta tipo Chaos Emperor Dragon para condicionar muchísimo lo que se puede hacer con los campos y manos, aunque ha perdido valor por cuánto se puede hacer por cementerio, y que es en sí una carta que requiere mucha preparación. Hay una impresionante cantidad de cartas adicionales que tienen el nombre Chaos como tal, pero al solo coincidir el nombre y quizás el atributo, por ello no están aquí. También tenemos muchísimas más cartas que pueden considerarse Chaos por tener un tanto de relación con lo que hacen o piden los atributos. Con estas lógicas, cartas como Chaos Ancient Gear Giant, DDD Chaos King Apocalypse o Exchange of Night and Day podrían entrar aquí, pero por ello la nota del video de que hay mucho que puede faltar o que incluso se consideró de más. Asimismo hay muchas cartas populares que están muy relacionadas al tema de Chaos pero que no lo son. Cartas como Light and Darkness Dragon, Dark and Dragon, Light and Dragon, que pueden cumplir con características como atributo, requerimientos y más, pero que no suman y en sí no son consideradas cartas Chaos como tal. Para el plan de juego, el deck quiere poner en campo sus monstruos jefes, sean de main o de extra deck, lo más rápido posible para poder comenzar a usar sus efectos. Si vamos primero, queremos poner tantos recursos en campo como sea posible y dejar una configuración para condicionar o evitar que el oponente pueda muchas veces jugar. Si vamos segundos, el enfoque se volca a poner monstruos jefes en campo para poder obligar a responder al rival lo antes posible, o que por los efectos o estadísticas naturales del deck podamos incluso pasarle encima al rival. Esto desde la entrega de soporte en Phantom Hypernova está muy orientado a la invocación de monstruos de sincro de atributos de luz y de oscuridad. Para las ventajas, tiene acceso a prácticamente todos los monstruos de sincro de atributos de luz y oscuridad del juego. Evidentemente las jugadas se orientan a niveles 6, 8 y 10, pero con cartas como Mental Tuner o soporte que podríamos recibir a futuro, esto en definitiva transformaría a que tengan acceso a todas esas cartas, lo que no es algo menor. Sus monstruos jefes son ridículos en la potencia. Hay una buena razón por la cual Black Luster Soldier, Chaos Emperor y el Chaos Sorcerer estuvieron prohibidos en el inicio del juego. Hoy en día, varios de estos efectos todavía nos pueden dar las victorias, pero otros monstruos como Chaos Angel o Chaos Arcfiend, sea por el alcance que tienen o la ausencia de efectos hard ones per turn, puede ser impresionante lo que den o resuelvan de un juego. Dicho esto, tienen una potencia muy alta, dependerá mucho su construcción, pero revisando cuáles son los monstruos
monstruos que pueden usar y que todos se pueden poner en una sola estrategia es increíble. Los monstruos jefes los tenemos tanto de main como de extra deck, por lo que podemos resolver los juegos rápido u obligar al oponente a responder mucho antes de lo que él podría imaginar. La forma de usar el deck o sus cartas como complementos es increíblemente flexible. Este puede ser un deck con muchos motores o que estas cartas se conviertan en un motor para otro deck con ciertas características, lo que le da una flexibilidad y uso increíble. Siguiendo con esto, ya que son tantas las cartas que puede usar, lo hacen impredecible por completo. Si bien habrán cartas que sabemos que queremos usar y poner en campo a la brevedad, hay muchas otras que son espacios que sorprenderán al oponente. Su potencial a futuro es impresionante. Monstruos de main y extra deck que tengan las características de caos, es decir, que sean de atributo de luz u oscuridad, que tengan efectos cuando se remueven y que ayudan al deck. Es una certeza que el deck será mejor con el tiempo. Las nuevas cartas de caos tienen la flexibilidad de remover las cartas desde la mano, lo que ayuda a acomodar las piezas y jugadas de mejor forma. Aun cuando todos en concepto saben cómo funcionan las cartas de caos, el deck en sí es desconocido por todo el mundo. Será muy común que detengan una búsqueda que no impedirá poner más de 3 monstruos de sincro en campo. Tienen acceso a efectos para remover cartas del oponente con relativa facilidad, lo que afecta de forma significativa al oponente. Casi no tienen magias y trampas, así que efectos que se meten con estos rara vez nos llegan a afectar. La cantidad de cartas a las cuales tiene acceso es ridícula. Será casi imposible que encuentren dos versiones iguales, haciéndolo un desafío tanto para su construcción y su uso. El deck no depende de su invocación normal, permitiendo usarla para algunos otros propósitos y complementos. Puede primero y segundo cómodamente, sea para poder generar control o intentar ganar los juegos lo antes posible. Y por último, es muy entretenido adecuarlo a su propio estilo de juego. Ya se mencionó que es muy difícil que dos construcciones sean iguales, pero el tiempo que toma modificarlo y adecuarlo para su propio estilo de juego acaba siendo bastante entretenido. Para las desventajas son absolutamente dependientes de remover. Si hay algún efecto que no permite esto, la gran mayoría del deck estará paralizado. Son muy dependientes a su cementerio. Si bien, como ya dijimos, en las ventajas ya tienen la flexibilidad de remover desde mano, la gran mayoría de cartas no tienen esta opción, y si no podemos generar cementerio, el deck no funciona. No tiene jugadas de una sola carta, todo depende de combinaciones varias de cartas, muchas incluso son muy específicas como Shell y Core of Chaos. Aun cuando tiene acceso a monstruos jefes formidables en main deck, depende mucho de su extra deck para acelerar, tener objetivos específicos o versatilidad. Aun cuando tiene acceso a monstruos jefes formidables en main deck, depende mucho de su extra deck para acelerar, tener objetivos específicos o versatilidad. La restricción a solo ir por monstruos de sincro en todo el turno o por el resto del turno dependiendo cuál sea la carta le detiene mucho. No es como otros decks que puede echar mano de otros motores potentes y luego comenzar a utilizar sus mejores cartas. Esto le detiene mucho. Al mismo tiempo, y aún con este impedimento, tenemos muchas cartas que solo pueden utilizar uno de sus efectos por turno. Es evidente que al deck le hace falta el Chaos Ruler. Es un monstruo simple de invocar, genera ventajas, cementerio, controla bien qué se remueve y en qué punto. Es un cuerpo adicional que tantos aspectos estén en una sola carta prohibida, se siente como usar un deck con la mitad de sus cartas ausentes. Si bien la flexibilidad de remover de mano y o de cementerio es muy útil, muchas de estas cartas quieren pasar por el campo en ciertos puntos, y si no tenemos el complemento correcto para usarlos como material de sincro y que caigan al cementerio, entonces muchas jugadas se traban. Tienen efectos que solamente son una vez por turno, lo que les detiene de forma terrible, y que viendo el nivel de poder de las cartas no se entiende de por qué se hace esto en primer lugar. Tiene una severa ausencia de monstruos tuners de atributo de luz de nivel 2, sus piezas temáticas principales piden monstruos tuner de nivel 2 y no tuners de oscuridad, y los tuners temáticos de luz no tienen las capacidades de cumplir con un buen flujo de estos. Se sienten muchos puntos que hacen falta un cuerpo adicional o que para hacer la jugada inicial se utilizan estos y no se deja que podamos llegar a los objetivos principales del deck. Le faltan cartas para controlar qué, cuándo y cómo se remueven los monstruos, específicamente de cartas que lo puedan hacer desde cementerio. De otra forma, dependemos mucho de la mano para ello. No tiene formas de volver al juego una vez que su campo se rompió. De hacerlo depende de tener un robo y cementerio muy específico como Beast, Witch y adicionales. El deck es bastante lineal y repetitivo. El extra deck le ayuda a no padecer de esto, pero en sí, para lo que funciona y está diseñado el deck es muy simple. Es muy vulnerable a los efectos de magias y trampas, y esto es en todo respecto. No tiene efectos para destruirlas o condicionarlas rápido, no tiene negadores, usualmente la forma de meterse con estas es con algún efecto final como el de Angel. Siguiendo con el punto anterior, el deck no tiene acceso a negadores, solo extensiones, por lo que puede ser muy vulnerable a efectos continuos o de cartas que solo hay que voltear para poder ganar. El deck no tiene buscadores. Chaos Space es una carta muy útil para buscar muchos nombres, pero busca monstruos con características que escapan de mucho de lo que busca el deck, como Core of Chaos. Tiene todos los problemas de todos los decks viejos de sincro. Debemos tener los niveles correctos, monstruos tuner, no tuner, y encima muchos de los monstruos temáticos piden atributos específicos, lo que también le detiene mucho. Tiene problemas para poner sus cartas en el cementerio. Si bien ya hay muchas cartas que dan la flexibilidad de removerlas desde mano, muchas no tienen esta opción y pueden ser complejas de usar. Efectos que modifican los atributos de las cartas le causan muchos problemas para ir por sus jugadas principales. Es un deck muy frágil, es muy complejo poder jugar a pesar de alguna interrupción o hand trap. Dependeremos de complementos muy específicos, y si esto sumamos que el deck en sí no tiene buscadores, esto solo lo empeora. Y por último, es un deck mucho más complejo de lo que podría parecer. De entrada solo es un deck de sincro, pero las restricciones que pone él y los atributos específicos para muchos de los monstruos, el deck se vuelve más simple cuando por fin se tiene una lista adecuada a nuestro estilo de juego, pero mientras no tengamos una lista así, se puede sentir como un deck demasiado complejo o incluso torpe de utilizar. Vamos a hablar ahora sobre algunas cartas y complementos que podemos utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los motores y conjuntos de cartas, un motor que tiene una impresionante sinergia por lo que puede hacer son los Bestial, y esto tiene que ver mucho con sus niveles y la forma en que se ponen en campo. Los Bestial, que son hand traps, se pueden invocar removiendo un monstruo de luz o de oscuridad desde cualquier cementerio. Son monstruos
monstruos de nivel 6, por lo cual facilitan mucho llegar a las jugadas de sincro de niveles 8 y 10. Estos pueden provocar que se disparen algunos efectos como de Chaos Witch. Los mismos Bestial tienen un increíble funcionamiento, como poner a Lubelion y que este nos puede estar ayudando a poner a Branded Regained y Branded Beast en circulación para poder tener destrucción. En caso de que no quieran utilizar a los Bestial, una carta bastante recomendada es utilizar Branded Regained, ya que cuando un monstruo del uso de oscuridad es removido, permite seleccionar uno de esos monstruos para poderlo poner en el fondo del deck y robar una carta. Esto nos daría un reciclaje que la estrategia no tiene. En definitiva, es un excelente motor a complementar. Los mismos Bestial incluso son monstruos de nivel 6, por lo que nos ayudarían a poner a Beatriz en campo. Esta nos ayudaría a lanzar ciertas piezas a cementerio como el Shell of Chaos, el Core of Chaos, la Chaos Witch, así que es bastante sinergia. Asimismo, estos son monstruos dragón, por lo cual nos podrían dar alguna interrupción como con el Hieratic Seal of the Heavenly Spheres. Y si quieren saber mucho más del funcionamiento de este pequeño motor, les recomiendo revisar el video orientado a esta temática. Las cartas Thunder Dragon también son bastante buenas y las pueden utilizar desde cartas en solitario como Thunder Dragon Dark o Thunder Dragon Roar para poder tener cierto valor de la remoción o para poner ciertos cuerpos cómodos en campo, también para podernos ayudar para la jugada de sincro o incluso como pequeños complementos. Si quieren utilizar más cartas, pueden estar implementando el uso del Thunder Dragon Hawk, Dragon Duo, que es prácticamente un monstruo de caos temático. En caso de que no tengan las restricciones o que estén comenzando con el turno, pueden utilizar Thunder Dragon Fusion para poder estar yendo por Titán, una carta que les ayudaría de forma significativa, o simplemente utilizar algunas otras piezas más directas como Aluf Lupine o el Batteryman Solar para poner las piezas en circulación. En definitiva, es un arquetipo que tiene muy buena sinergia, ya que este deck se basa tanto en estar removiendo piezas, cartas para poder reciclar estas nos sirven mucho. Para esto los monstruos Nemesis son fantásticos, y estos incluso nos pueden dar ciertos niveles para poder hacer que ciertas jugadas de sincro sean más cómodas o que simplemente podamos obtener valor de las mismas. Ya que el deck quiere estar poniendo cartas en cementerio, el uso de la Diviner of the Herald para poder estar enviando las cartas de Ishizu para poder acelerar este proceso acaba siendo bastante bueno. Desafortunadamente estas no acaban compartiendo el atributo, pero va a ser difícil que al estar enviando 5 cartas no puedan encontrar algo, sumado a que por la parte de la Diviner of the Herald prácticamente cumple con eso que necesitamos, un tuner de atributo de luz. Las ya mencionadas también las pueden complementar con las cartas Tearlaments. Si bien están en su peor momento posible, todavía podrían servir como una suerte de motor como complemento para poder generar cementerio y tener jugadas más potentes. Hablando de motores y arquetipos, los Punks son fantásticos para poder generar ciertas jugadas. Gracias a cartas como Sia Min o Foxy Toon pueden estar llegando a jugadas muy impresionantes, y ya que este deck tiene la facilidad de invocar monstruos de nivel 3, 5 y 8 y que los podamos utilizar para jugadas de Synchro Deck C, nos permitirían llegar a algunas jugadas como Dante Traveler of the Burning Abyss para poder tirar 3 cartas o incluso de Zombie Vampire también para poder generar cementerio mucho más rápido. Tienen algunas sinergias adicionales como el uso de Emergency Teleport para poder poner sus cartas principales en campo, y este incluso permitiría poner al Mental Tuner, una de las cartas que se proponen para utilizar con este deck. En caso de que quieran mucha más información de cómo funcionan los Punk, tenemos un video orientado a esta temática. Prácticamente todo lo que nos ayude a generar cementerio es bienvenido, por lo cual muchos jugadores utilizan cartas Lightsworn para poder tener de nuevo un monstruo tuner de atributo de luz como con algo como Raiden, o simplemente para poder tener velocidad y generar cementerio. Algunos jugadores gustan de utilizar la jugada de Destrudo en conjunto de Dragon Ravine para poder poner esta en circulación. La idea es utilizar estos dos para poder hacer la invocación de Jassy, Evil of the Yangsing. Esto nos permitiría destruir una carta en campo, pero lo más atractivo de esta jugada es que Jassy nos puede invocar un monstruo Wyrm desde el deck, y el Chaos Mirage Dragon es una de las mejores cartas para poder hacer combo. Justamente con esto lo podemos acabar sacando. De no ser así, pueden estar utilizando algunos otros complementos como el Shooting Riser Dragon, que les pondría en circulación cualquier pieza que necesiten, y si lo acaban combinando con Bestials o simplemente ponen en circulación un nombre que van a necesitar, acaba siendo bastante bueno. Ya que necesitamos generar velocidad y cuerpos, los Dangers son fantásticos para este fin. Con monstruos de atributo de oscuridad, los niveles diferentes nos ayudarían a poder alcanzar jugadas de sincro mucho más potentes. Hay algunos jugadores que gustan de utilizarlos en conjunto de los agentes. Estos tienen facilidades para poder poner muchísimos cuerpos en campo, y con algunas flexibilidades como de Angel para poder considerar ciertos monstruos como Tuner, o el estarlo utilizando con complementos también ayuda bastante. Algunas cartas pertenecientes a Dragon Link como el Omnidragon Brotaur o el Starly Shepherd nos ayudarían a generar cementerio, a sacar cartas muy específicas y a generar búsquedas. También son muy buenas opciones. El Metaphys es un arquetipo que se puede aprovechar al estarse removiendo. Son monstruos de atributo de luz y estos nos podrían dar mucho más valor de lo que ya vamos a hacer originalmente. El deck utiliza muchísimos monstruos de atributo de oscuridad, por lo cual cartas como Dark Refer, Armageddon Knight, Reinforcement of the Army para poder estar buscando y poner las cartas en circulación nos ayuda mucho. También podemos utilizar algunos otros complementos como Destiny Hero Malicious para poder tener ciertos cuerpos en circulación y que estas jugadas sean más potentes. Para algunas cartas en solitario tenemos Necroface. Esta, cuando es removida, permite hacer que cada jugador remueva 5 cartas, y esto nos podría poner ciertas cartas en circulación para que después las podamos aprovechar. Una carta que está próxima a ser lanzada, que es el Ring of Worm de 100 Apple Dragon, es un monstruo tuner de nivel 2 y es justamente mucho de lo que le hace falta al deck. Incluso esta se puede estar aprovechando cuando están ciertos monstruos de vainilla en campo o cuando invocamos por sincro en el turno, lo cual con algunos otros efectos como de Chaos Witch se puede aprovechar bastante bien. Algunas cartas de tipo tech como el Magical King Moonstar para poder estar modificando su nivel para poderse considerar un tuner. Monstruos jefes alternativos como el Orpheus de Harmonious Bullfighter Bard para poder poner un monstruo gigantesco. Este incluso podría ser una condición de gana en solitario. Y por último, Hand Traps, pero tienen que ser de atributo de luz y oscuridad para poder obtener el máximo valor de estas. Cartas como Effect Veiler, Diddy Crow, Ghost Ogre and Snow Rabbit, Cypher Emgir Gamma, que incluso
incluso nos daría una jugada de sincro muy rápida, Schoolmeister o incluso Dimension Shifter, ya que si bien el deck depende tanto de su cementerio, hay ciertas cartas que no nos afectarían tanto porque las podemos remover desde la mano y al rival le podría acabar paralizando. Para algunas cartas de magia el deck tiene muchos problemas contra campos establecidos, para incluso poder generar cementerio mucho más rápido acabaría siendo bastante bueno. Hablando de generar cementerio y que tiene problemas contra magias y trampas, Twin Twisters es una excelente opción. Tenemos muchísimos monstruos de atributo oscuridad, por lo cual combinarlo con Allure of Darkness solamente nos daría velocidad. Algo como The Melody of Awakening Dragon nos podría estar buscando cartas indispensables, como el Chaos Emperor Dragon de Péndulo o el Chaos Dragon Levianir. Esta también estaría generando cementerio. Muchos jugadores tienen problemas con el reciclaje con las cartas ya removidas, por lo cual Burial from a Different Dimension podría regresarnos ciertas piezas a cementerio para que las podamos utilizar de nuevo desde allí. De no ser así, pueden ir por el reciclaje con Pot of Acquisitiveness para poder estar incluso robando una carta, ya que ciertas cartas de tipo dragón son bastante útiles en circulación. Tenemos Dragon Shrine, esto puede servir tanto para los Bestial como para varias cartas temáticas del deck. Gold Sarcophagus para poder poner ciertas cartas removidas y luego estarlas obteniendo con algunos otros efectos, específicamente esto es para Shell y Core of Chaos. Foolish Burial para poder poner cierta carta en cementerio, Kova the Grave para podernos ayudar contra interrupciones. El deck remueve muchísimo, hay muchos que les gusta orientarse al uso del Soul Absorption para poder generar mucho más vida, y por último Trap Trick, ya que la mayoría de sus cartas temáticas son trampas normales y esto nos ayudaría a que las pudiéramos ver mucho más rápido. Para el extra deck ya mencionamos algunas de las cartas de complemento. El deck se enfoca mucho en invocar monstruos de sincro de niveles 6, 8 y 10. Para algunas opciones de esto tenemos al Immortal Dragon para poder poner un monstruo zombie en circulación. Esto sería idealmente para poder estar poniendo a Necroface allí y que luego la podamos estar removiendo para poder remover más cartas. De no ser así, Metaphys Horus acaba siendo una excelente opción para poderle negar el efecto a algo. Para monstruos de niveles 8, el Draco Berserker of the Tenji y Cypherem Lord Omega nos dan prácticamente todo lo que necesitamos. Draco Berserker of the Tenji no es un negador, pero sí le puede poner mucha presión al oponente, sea a través de la fase de batalla o para poderle remover algún recurso. El otro, que sería Omega, este incluso nos puede regresar cartas removidas de vuelta al cementerio, lo que nos ayudaría para los siguientes turnos. Considerando las restricciones, el único monstruo de nivel 10 que nos puede servir mucho es Bestial Dispater. Esta carta es impresionante en el valor que nos puede dar extensiones, reciclaje, es mucho lo que puede hacer. El único pero que tiene esta carta es que pide un monstruo no tuner de tipo dragón, pero con algunos complementos esto acaba siendo muy simple de lograr. Hablando de los monstruos tipo dragón, este deck puede utilizar de forma natural y bastante simple los monstruos de los Red Dragon Arcfiend de los Resonators, así que cualquier opción que tengamos hoy en día o para el soporte que va a ser entregado a través del Structure Deck dentro de algunos meses son buenas opciones para poder considerar. Por último, un monstruo de nivel 10 que podemos invocar siempre y cuando no tengamos las restricciones ya mencionadas es Barone de Fleur, que nos ayudaría mucho para poder tener una protección. Para algunos otros monstruos de sincro acaban siendo monstruos con niveles un tanto extraños o que no en cualquier juego vamos a poder invocar. Algunas cartas como Herald of the Arclight, dependiendo de cuáles sean sus complementos, los pueden utilizar como una suerte de motor para ir por algunas otras jugadas, como Gold Pride acaba siendo un monstruo de sincro de nivel 6 que conectaría con prácticamente el uso de todas las cartas. Para monstruos de nivel 7 también tenemos al Dawn Dragster para poder generar una negación de magia y trampa, el Angel of Sera, que ese es un monstruo más fuerte dependiendo de cuántas cartas removidas haya, el Satellite Warrior, considerando que es una estrategia de sincro, este nos te podría destrozar el campo del oponente sin muchos problemas. Psychic End Punisher, que es un monstruo jefe bastante infravalorado, es muy útil en ciertas estrategias que pagan muchos puntos de vida como los Punk, pero sus protecciones en sí acaban siendo bastante útiles, o incluso algo como el Star Eater, que acabaría siendo el otro monstruo genérico de nivel 11. A pesar de que el deck se concentra fuertemente en solamente invocar monstruos de sincro, siempre y cuando no tengamos la restricción o considerando el juego, podríamos echar mano de algunas otras cartas, como por ejemplo monstruos de rangos 4, 8 y 10. Para algunos ejemplos tenemos al número 41 Baguska, pero pueden estar persiguiendo algo como Dweller, Tornado Dragon o alguno que se le parezca. Para monstruos de nivel 8 tenemos a Dingirso, el Hope Harbinger, muchos otros. El número 81, este puede incluso mejorar a Juggernaut Leaf para poderse llevar los juegos solamente por batalla. Por último, para monstruos de Link se recomienda tener cierta versatilidad o uso, algo como Nightmare Phoenix para poder destruir magias y trampas, Nightmare Unicorn para poder estar pateando otras, debido a los atributos naturales algo como Laina o Dark para podernos robar algo que tenga el oponente, y ya que el deck tiene una capacidad decente de Swarm, el utilizar la Underworld Goddess of the Close World para poder utilizar un monstruo del oponente y seguiríamos teniendo la sinergia de atributos. Por último, vale la pena hacer la nota de que cualquier monstruo de atributo de luz, de oscuridad y que cualquier conjunto de cartas, motor o deck que tenga la facilidad de poner monstruos de sincro de nivel 6, 8 y 10 son algunos que podrían estar considerando las cartas de caos como complementos o que podríamos echarles un vistazo para ver si algunas de sus cartas nos pueden acabar ayudando. La estrategia de caos es increíblemente vasta en lo que puede estar utilizando y complementando. Estos son solamente algunos de los ejemplos que pueden llevar. Para sus rarezas tenemos de regreso Ultimate al Chaos Emperor Dragon en Boy of the End, al Chaos Dragon Levianir, al Sky Scourge en Rise, Norleras e Invisible, al Chaos King Arcfiend. De regreso Collector Rare tenemos el Black Luster Soldier en Boy of the Beginning, al Chaos Emperor Dragon en Boy of the End, The Chaos Creator, Chaos Daedalus, Chaos Valkyria y la Chaos Space. De regreso secreta tenemos al Chaos Emperor de Dragon of Armageddon, al Black Luster Soldier en Boy of the Beginning, al Chaos Emperor Dragon en Boy of the End, Chaos Dragon Levianir, The Chaos Creator, Chaos Hunter, Sphere of Chaos, Phantom of Chaos, Chaos End Master, Chaos Space, Chaos Ruler de Chaotical Magical Dragon, Chaos Goddess, Chaos King Arcfiend. De regreso ultra tenemos al Chaos Emperor de Dragon of Armageddon, al Black Luster Soldier en Boy of the Beginning, al Black Luster Soldier en Boy of the
Evening Twilight, Chaos Emperor Dragon en Boy of the End, Black Luster Soldier Sacred Soldier, Chaos Dragon Levianir, Thunder Dragon Duo, Chaos Neptis, The Chaos Creator, Chaos Daedalus, Chaos Hunter, Light Pulsar Dragon, Chaos Command Magician, Chaos Sorcerer, Dark Flare Dragon, Black Dragon Collapse Serpent, Chaos Valkyria, White Dragon Wyverburster, Chaos Greffer, Chaos Ruler de Chaotic Magical Dragon, Chaos Arcfiend, Chaos Goddess, Chaos King Arcfiend. De regreso super tenemos al Chaos Emperor de Dragon of Armageddon, Black Luster Soldier en Boy of the Beginning, Black Luster Soldier en Boy of the Evening Twilight, Thunder Dragon Duo, Sky Scourge en Rise, Sky Scourge en Orleras, Chaos Command Magician, Sky Scourge Invisible, Black Dragon Collapse Serpent, Chaos Valkyria, White Dragon Wyverburster, Chaos Mirage Dragon, Chaos Witch, Chaos Rider Gustav, Phantom of Chaos, Morphing Jar número 2, Chaos Space, Chaos Burst, Eternal Chaos y Chaos Trap Hole. De regreso a Starfoil tenemos al Phantom of Chaos, al Morphing Jar número 2 y al Chaos Necromancer. De regreso a Mosaic tenemos al Chaos Hunter. De regreso a Shatterfoil solamente tenemos al Chaos Burst. De regreso a Premium Gold Rare tenemos al Chaos Dragon Levianir. De regreso a Gold tenemos al Black Luster Soldier en Boy of the Beginning, al Light Pulsar Dragon, al Chaos Sorcerer, el Dark Flare Dragon y al Eclipse Wyvern. De rareza rara tenemos al Black Luster Soldier en Boy of the Beginning, al Black Luster Soldier en Boy of the Evening Twilight, Chaos Emperor Dragon en Boy of the End, Black Luster Soldier Sacred Soldier, Chaos Hunter, Light Pulsar Dragon, Chaos Command Magician, Chaos Sorcerer, Light Ray Sorcerer, Chaos Betrayer, Dark Flare Dragon, Black Dragon Collapse Serpent, White Dragon Wyverburster, Dwarf Star Dragon Planeteer, en Boy of Chaos, Morphing Jar número 2, Primal Seed y el Chaos Son. Por último, para las cartas de rareza común tenemos al Black Luster Soldier en Boy of the Beginning, Chaos Dragon Levianir, Chaos Hunter, Chaos Command Magician, Chaos Betrayer, Black Dragon Collapse Serpent, White Dragon Wyverburster, Dwarf Star Dragon Planeteer, Gaia de Polar Knight, Gaia de Midnight Sun, Eclipse Wyvern, Shell of Chaos, Chaos Rider Gustav, Phantom of Chaos, Morphing Jar, Mind Tuner, Witch Doctor of Chaos, Core of Chaos, Chaos Necromancer, Primal Seed, Chaos End, Chaos Seed, Chaos Greed, Yellow Luster Shield, Chaos Sun, Chaos Burst, Dragon's Rebirth, Chaos Phantasm, Chaos Trap Hole, Camion Wizard y el Chaos Beast. Al momento de hacer este video de las cartas que revisamos solamente tenemos duda de dónde aparecerían dos cartas, que son Shadows Light y Duality. Estas aparecieron en el Premium Pack 2022 y en el Premium Pack es un set bastante complejo para que se importen las cartas a nosotros TCG. De forma adicional, el tapete entregado en regionales y en torneos de OTS de la temporada de Photon Hypernova justamente coincide con la temática de Caos. Para notas y comentarios finales para el arquetipo de Caos y muy similar a algunas notas que hemos hecho para algunos análisis recientes como la estrategia de ninja, vampiros y esperemos dentro de no mucho tiempo para más cartas de Red Eyes, es que tiene la particularidad de que estas cartas llevan tanto tiempo en el juego que la gran mayoría de jugadores tienen una idea de cómo funcionan y Caos cumple con esta característica, pero similar a los arquetipos ya mencionados, hasta la entrega de esta ola de soporte simplemente eran cartas aleatorias que no tenían un funcionamiento armónico como tal y por fin se les está dando esto. Durante muchos momentos del juego hemos visto estrategias que se denominan Caos, como el uso del White Dragon Wyverburster en conjunto de Black Dragon Collapse Serpent para poder generar jugadas bastante específicas como lo vimos a través de Dragon Link hace no muchos años. Las primeras estrategias más competitivas del juego eran llamadas Caos precisamente por el uso de los tres monstruos jefes principales de ese tiempo y que estas mismas le dieron el nombre al formato, pero lo que acaban teniendo en común esas listas para esos formatos es que simplemente se estaban utilizando algunas de las mejores cartas de Caos en conjunto de las mejores cartas que estaban disponibles para ese tiempo para poder estar generando una super estrategia. Hoy en día con el soporte reciente, con muchas más cartas recibidas a través del tiempo, ya incluso poniéndoles restricciones como que solamente pueden invocar monstruos de sincro de luz y oscuridad desde el extra deck y más, es que por fin tenemos el inicio del arquetipo de Caos, uno que acaba teniendo un gran potencial, es bastante prometedor, pero que de nuevo es la primera ola de soporte, por lo cual no se le puede pedir más. Gracias a las características generales de las cartas, estas se pueden estar utilizando en solitario con muchas cartas de tipo tech como motores, o incluso algunas de estas se pueden estar poniendo en otras estrategias para poder mejorar su uso, y considerando las características tan genéricas y tan generosas que tienen a su favor, como estar basados en los dos mejores atributos del juego, el poder echar mano de los monstruos de sincro con los niveles más potentes y populares siendo de nivel 6, 8 y 10, son los elementos que tiene a favor este arquetipo y que nos dan la certeza de que este solamente puede acabar mejorando. Incluso hace unos cuantos años tuvimos la entrega de un Structure Deck a través del Dragon's Collide y estamos a la espera de que sea anunciado y entregado ese reestructurado para que esta estrategia tenga muchísimas más cartas y que su funcionamiento solo pueda mejorar. No obstante, para nosotros TCG tenemos un problema muy grave para esta estrategia y es que nosotros ya tenemos prohibido al Chaos Ruler de Chaotical Magical Dragon y muchos de los problemas que mencionamos en la sección de desventajas que tiene este deck se pueden arreglar fácilmente gracias a este monstruo. Nos ayuda a excavar por más recursos para tener más cartas en la mano, genera cementerio, puede controlar qué se remueve de campo y cementerio, da un monstruo de forma adicional de nivel 8 para poder alcanzar las jugadas más potentes. Y un paralelo que puedo dar para poder entender cómo se siente utilizar Chaos hoy en día es lo que tenemos con los Prankits. Prankits actualmente tiene prohibido su Link 1, que es el Prankits Meow Meow Mew, y a raíz de que esta carta se fuera prohibida, se tiene que estar utilizando en conjunto de muchas otras cartas, muchos otros motores, o nos tienen que salir manos muy específicas para poder estar obteniendo los combos. Todavía son estrategias que tienen mucho potencial, pero no acaban siendo ni la sombra de cuando estaban teniendo ese elemento
elemento específico para su propio deck, y es exactamente la situación con Chaos. Sabemos que por la entrega de este reestructurado el deck tiene que estar mejorando, e incluso el Chaos Ruler es una carta que se va a ir prohibida muy pronto para OCG. Está generando muchísimos problemas para el lado de OCG como para pensar que la van a dejar. Con la nueva ola de soporte muy seguramente van a acabar corrigiendo esos problemas, pero para este momento en el cual tenemos ese soporte que OCG sí puede disfrutar porque todavía tiene la carta legal, es que se siente como un pésimo deck para nuestro lado del juego. Si les gustan los decks con la temática de caos, es decir, estarse orientando al uso de monstruos de atributo y de oscuridad, uno orientado a la invocación de sincro, el uso de cartas clásicas con increíble poder, específicamente los monstruos de caos que fueron tan simbólicos para los primeros formatos, el uso de monstruos jefes naturales en su estrategia hogar como el Black Luster Soldier en Void of the Beginning o el Chaos Emperor Dragon en Void of the End, un deck de combo con un potencial muy alto, sea por la cantidad de cartas que tenemos actualmente en el juego que puede estar utilizando, que sabemos que les va a llegar soporte en el futuro, o que simplemente que cada set a través de monstruos de luz y oscuridad pueden estar encontrando piezas para poder implementar en su deck, así como un deck con una flexibilidad de construcción increíble para que les dé días y días y días de prueba y error. Son solo algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué deberían de estar volteando a ver a la estrategia de caos. Gracias a la edad de la mayoría de estas cartas, incluso las más importantes ya tienen múltiples reimpresiones, y las cartas de soporte reciente aparecieron en rareza bastante baja, por lo cual no sería difícil que se puedan estar haciendo de las cartas de caos. Tristemente no hay más elementos o motivos como para poder estar recomendando obtener estas cartas a la brevedad como hemos hecho con otros arquetipos, pero si tienen en cuenta la flexibilidad que tiene, la certeza de que vamos a recibir muchas más cartas en el futuro no importa qué, acaba siendo un desafío que pueden estar tomando hoy en día o pueden estar esperando a que se anuncien estas cartas de soporte, pero tenemos la certeza por evidencia del pasado que este deck tendría que ser muy bueno. Deja un vacío bastante desagradable para lo que es uso para nosotros TCG, pero tiene demasiados elementos a su favor que muy seguramente se corregirán y se sabrán explotar una vez que por fin se nos entregue esa siguiente ola de soporte. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de caos. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Si lo usan o han usado, ¿cómo lo usan en sus propias construcciones? Y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.